Hoy vamos a ver arpegios. ¿Qué es arpegiar? Es tocar cada una de las notas de un acorde de forma separada, de esta manera. Esto es rasguear, esto es arpegiar. Obviamente también hay secuencias de arpegios, podemos ir intercalando los dedos. Pero el concepto es el mismo, lo que varía es la secuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a arpegiar las notas al aire, es decir, cuando no tenemos un acorde con nuestra mano izquierda marcando y la mano derecha solo toca las cuerdas, a eso se le llama tocar las cuerdas al aire. Lo vamos a empezar a hacer con nuestra mano derecha, el ejercicio básico. Te voy a mostrar cómo se hace y posteriormente vamos a utilizar el metrónomo. Vamos a poner nuestra mano derecha, el pulgar siempre va a tocar la sexta, la quinta y la cuarta cuerda, y el dedo índice va a tocar la tercera, el dedo medio va a tocar la segunda, el dedo anular va a tocar la primera cuerda, al menos en este inicio para principiantes, el ejercicio básico. Vamos a hacerlo. Sexta cuerda, tercera cuerda, segunda cuerda, primera cuerda, segunda cuerda, tercera cuerda y volvemos. Sexta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. El ejercicio debe de sonar así. Bien, estoy seguro que te sonó incluso a una melodía de una canción muy conocida. Vamos a hacer el ejercicio con metrónomo 4 cuartos, 80 bytes por minuto y posteriormente lo vamos a pasar a 120 bytes. Cuando terminemos este primer ejercicio vamos a trasladar ese mismo ejercicio pero ahora con acordes. Veamos cómo suena, 80 bytes. Sencillo, ¿verdad? Ahora vayamos a 120 bytes. Tú puedes disminuir la velocidad si lo consideras necesario, no es necesario que te vayas a 120 bytes y mucho menos que vamos comenzando en estas primeras etapas. Recuerda que estos ejercicios son de estudio diario y a medida de que tú vayas siendo constante vas a ir viendo una progresión. Tú deberías de empezar en 40 o 60 bytes, pero si lo haces de forma diaria, pronto llegarás a 80, a 100, a 120. Ahora vamos a trasladar este mismo ejercicio pero a acordes. Lo vamos a hacer con el círculo que ya venimos trabajando, que es el círculo de sol. Como siempre te lo comento, tú lo puedes hacer con el círculo que quieras. Y vamos a ver cuál es la función del arpegio dentro de un acorde. Antes de comenzar a arpegiar el círculo, debes de saber que, como te lo comenté en un inicio, el dedo pulgar hace una función de bajeo. A veces toca la sexta, a veces la quinta y a veces la cuarta cuerda. ¿Cómo vamos a saber qué cuerda va a tocar? Es simple. Vamos a tocar la cuerda inmediata que esté libre antes del acorde. Si no hay una cuerda libre, tocamos la primera cuerda que toque el acorde. A ver si me logro explicar. Por ejemplo, sol. En sol no tenemos ninguna cuerda libre, por lo tanto el pulgar va a tocar la sexta. Sexta. Sexta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera.
Vamos a cambiar a mi menor. ¿Qué cuerda tengo libre antes del acorde? La sexta, ¿sí? La sexta no la ocupa el acorde, entonces el pulgar va a volver a tocar la sexta cuerda como bajo. Sexta, segunda, tercera, primera, segunda, tercera. Ahora vamos a pasar a la menor. La cuerda que tengo libre previo al acorde ya es la quinta cuerda, ya no es la sexta. Entonces el bajo para la menor va a ser la quinta cuerda y no la sexta. Veamos cómo suena. Quinta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. Veamos cómo suena con la sexta. No, ¿verdad? No queda. Con la quinta tiene más armonía. Ahora vamos a pasar con re séptimo en el círculo de sol. ¿Qué cuerda tengo libre previo al acorde? Una vez más, ahora es la cuarta cuerda. Vamos a hacer el bajo con la cuarta cuerda. Ni quinta ni sexta, con la cuarta. Vamos a ver cómo suena con la sexta, con la quinta y por último veamos cómo suena con su cuerda ideal con la sexta. Quinta. Con la cuarta. Tiene más armonía, ¿verdad? También tenemos que aprender a ir escuchando los sonidos. Dos observaciones que te puedo compartir. La primera, el dedo pulgar, cuando toca la cuerda del bajo que le toca, por ejemplo la sexta, siempre queda apoyado en la cuerda que sigue para que le demos fuerza a los otros tres dedos. De lo contrario estaríamos tocando sin un apoyo y sería más complicado hacer esto. Pero si toco la cuerda y dejo aquí mi dedito, con este mismo impulso que tengo aquí, voy a tocar estas tres cuerdas restantes. Y les puedo tocar con más fuerza. Puedo acentar si yo quiero la nota y disminuir el sonido en las demás. Es importante que a lo mejor este dedo, dependiendo de tu estilo de música, lo puedas apoyar aquí. Y no lo dejes al aire. También es válido, es como tú te acomodes. Y la segunda observación que te puedo dar es que el dedo pulgar, la mano en sí, te va a ir guiando de manera natural para que tú sepas qué cuerda tocar. Si tocamos el círculo de sol, sexta cuerda, mi, sexta cuerda, mi dedo está en la quinta cuerda después de haber tocado el bajo en la sexta. Cuando yo paso a la, que tengo que tocar la quinta cuerda, ya está de manera natural ahí porque viene previo a tocar mi menor. Veamos. Ahora me toca tocar la quinta cuerda en la y ya está aquí mi dedo. Y se queda en la cuarta cuerda para tocar re. Veamos. Observa. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio con los acordes arpegiados con metrónomo. 80 bytes por minuto, 4 cuartos y luego 120.
Hay mucha gente que no le gusta usar el metrónomo e incluso hay algunos que dicen que está sobrevalorado. La realidad es que en muchas canciones el tempo va variando, pero el metrónomo con el estudio diario te va a ayudar a interiorizar esa coordinación que se debe de tener cuando tocamos en una banda o tenemos que improvisar. Hay que ponerse a estudiar, ya sabes, estamos a la orden. ¡Hasta luego!